¿Cuál es la diferencia entre desinformación y posverdad? Cuando hablamos de posverdad nos referimos a una condición pues histórica, que es reciente, definida, yo diría, y aquí es donde puede haber otras interpretaciones, por dos grandes tendencias. En primer lugar, la tendencia a que la gente, ¿y qué es la gente? Pues un segmento importante de la sociedad crea como ciertas las que son falsedades, antes que las versiones legítimas. Es muy importante tomar en cuenta la fabricación de burbujas. La posverdad, para mí, está definida también por la propagación de informaciones en redes sociodigitales, en donde la gente, al estar vinculada con sus amigos y con gente que tiene puntos de vista similares, cree falsedades porque se las comunican a aquellos en los que tienen confianza. Y por otro lado, hay quien dice desinformación es la información falsa propalada de manera intencional. Eso es lo que se suele decir. Yo encuentro dos dificultades en esta definición. En primer lugar, que la información falsa, bueno, podemos decir la que no existe la verificación en contraste con los hechos, pero la intencionalidad, como depende de la situación subjetiva de cada individuo, no siempre es fácil de identificar. ¿Cree que la regulación de las plataformas sociodigitales deberían ser la solución ante la desinformación que circula en las mismas? Es un tema súper recurrente cuando hablamos sobre posverdad y sobre desinformación. Me gustaría, como docente y como periodista, señalar que en nuestro país, y yo creo que en una experiencia internacional, el recurso punitivo no funciona, nunca ha funcionado, y en esta materia en específico puede incluso tener una repercusión en términos de libertad de expresión. A modo muy personal, yo confío muchísimo más en la educación para los medios, confío mucho más en la regulación, en la autorregulación de periodistas y la autorregulación de medios sociodigitales, de redes sociodigitales con base en las experiencias que han vivido. Pero también creo que es un tema que de educación para los medios, de insistir en la necesidad de que las personas entiendan o tengan un consumo informativo saludable, más allá de ir por la vía de la regulación, porque la regulación puede traer consigo otras consecuencias sobre la libertad de expresión. No estoy de acuerdo en el tema de las regulaciones. Precisamente en un seminario el semestre pasado con el doctor Trejo del Abre analizamos precisamente todo lo que tiene que ver con el tema de las regulaciones que se dieron básicamente también de manera coyuntural, precisamente ahora en la pandemia COVID-19. Muchos países apostaron precisamente a crear estas leyes o esta serie de reglamentaciones precisamente para regular todo lo que tiene que ver con materia de la desinformación. 19 países en este periodo, digamos, del año pasado, hicieron estas famosas leyes fact-check, y las cuales básicamente, digamos, a la revisión ya analítica de todo esto, demostraron lo siguiente. Primero, que muchas de esas leyes, lo único que generaron fue que las personas opositoras, digamos, a los gobiernos, pues fueran básicamente censuradas en ese sentido. Eso por una parte. Por otra parte, los medios de comunicación críticos pues eran sancionados ya sea económicamente o inclusive políticamente. Y otro también encontramos que muchos reporteros o periodistas, que ese es un tema muy importante, al ser críticos también del régimen, pues habían recibido sanciones que van desde lo económico e inclusive muchos de ellos habían llegado, digamos, a ser arrestados o encarcelados, en la cual no han dejado digamos, un buen sabor de boca o un buen elemento que nos ayude, digamos, a creer que a lo mejor puede ser la salida para, digamos, entender y poder regular todo esto. Yo me sumo también a en este sentido a lo que propone mi estimada Daniela Mendoza, que la vía que han apostado también otros países es precisamente la alfabetización digital, en la cual pues básicamente se le dota a los ciudadanos de elementos que van desde el correcto uso de los medios de comunicación hasta cómo emplearlos inclusive en ese sentido. Y también pues esto genera pues conciencia crítica al momento de poder discernir, al momento de hacer búsquedas, etcétera, etcétera.
hay una complejidad intrínseca en la regulación. Entonces, eso se vuelve prácticamente imposible. Cualquier intento, y habían intentos, me parece que Jaime Villamil o alguien quería hacer una plataforma mexicana. En fin, son un poco absurdos, ¿no? Por lo que eso significará. Ahora, por el otro lado, es que otra preocupación es quién regula. A mí se me preocupa, quién es el regulador. Ese es un asunto que tiene que ver, como dice Daniela, con un aspecto esencial que tiene que ver con libertad de expresión. Y tercer elemento es, bueno, lo que sí estamos viendo, algunos intentos por parte de Facebook muy complicados de autorregulación, ¿no? Que construye un comité. Por ejemplo, Facebook tiene más o menos, me decían, recibe alrededor de 2.000 millones de fotografías diarias, ¿no? ¿Cómo le hace se vuelve un problema? Necesita construir algoritmos y algunas gentes pueden checar algunas, pero necesita algo más y es un comité. Entonces, bueno, eso es un asunto que creo que es importante. Un aspecto sí creo que es la educación, es decir, pero es un aspecto muy complejo. ¿Qué tipo de estrategias se pueden aplicar para la alfabetización digital? Es decir, si el camino no es la regulación, ¿cuáles serían las diferentes estrategias? Evidentemente tenemos que empezar a construir, ¿no?, una forma de empezar a educar a nuestros niños y a los papás de los niños, ¿no?, como un elemento esencial dentro de la casa, pues para que sepan qué ver, cómo ver y qué sitios son funcionales y son adecuados a la edad. ¿Qué medidas legales se han tomado tras Cambridge Analytica en Estados Unidos y en México? ¿Cuáles fueron las consecuencias más evidentes de este suceso que marcó un antes y un después? Hubieron claras posiciones al respecto. En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, las apps ya no pueden hacerse de toda la información. Cuando tú le das a aceptar una app en Facebook, ya no pueden hacerse de toda tu información. Antes podían hacerse de toda tu información. Eso es un asunto importante. Por el otro lado, también los anuncios políticos tienen que definirse muy claramente, decir de dónde viene el dinero. Hay una regulación que sí trató de reducir esto y que creo que sí lo redujo, aunque Daniela sabe mejor porque ya están verificando, pero sí lo redujo. Creo que hay otras redes sociales que se han vuelto mucho más complejas, como bien lo mencionó Raúl Trejo, como WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp es mucho más difícil de traquear. ¿No? Finalmente Facebook, tú sabes de dónde proviene esa mentira, digámoslo así. Eso es una cosa. Y nada más voy a decir una cosa más. También hay de mentiras a mentiras, ¿no? O hay verdades a medias. Es decir, que no es tan sencillo. ¿Qué nos enseñó la experiencia donde fuimos el segundo país con mayor generación de noticias falsas sobre la COVID-19? No podemos, digamos, generalizar la parte precisamente de COVID-19 con el proceso electoral en curso. Porque tienen dinámicas distintas. El proceso electoral, pues está la disputa en el poder y lógicamente, pues como toda disputa en el poder, pues hay diferentes narrativas que se construyen precisamente para esa disputa del poder. En el caso de COVID-19, pues no había como tal una disputa tan marcada. Más bien ahí había una suerte precisamente de deslegitimar o legitimar precisamente lo que tenía que ver con una estrategia por parte del gobierno federal. En si que era correcta o no era correcta, en si estaba haciendo bien las cosas o no estaba viendo las cosas. Precisamente el estudio que mencionan en la pregunta, que es parte del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, donde nos coloca precisamente después de Turquía, como el segundo país, no solamente que más presencia tiene de fake news, sino que más consume desinformación. Entonces, bajo esa lógica, y esto ajusta precisamente a lo que yo he venido señalando, que hay una industria de la desinformación. Y cuando hablamos de una industria, entonces hay una suerte precisamente de personas que están muy bien capacitadas, porque no hay que menospreciar esa parte, están muy bien capacitadas, saben leer muy bien todo lo que tiene que ver con los temas de tendencia, están muy bien, como lo decía también mi estimado Juan Manuel, la lectura del SEO, etcétera, lo tienen muy bien, digamos, aterrizado. O sea, son personas que están multidisciplinadas, o sea, hay personas inclusive no solamente de comunicación, hay personas que están de sociología, de filosofía, hay estudios que ya han revelado toda esa parte de la desinformación. Es una industria, igual que cualquier otra industria, que tiene muy bien estructurados los pasos y todo eso. Hay quienes critican el uso de la palabra posverdad porque implica términos que se han estudiado desde hace décadas, es decir, manipulación, propaganda y desinformación. En términos epistemológicos y para fines de investigación, ¿conviene separar cada uno de estos conceptos o bien conviene englobar todo en la posverdad y por qué?
Yo cuando pienso en posverdad pienso en una condición de un mundo, ¿no? Que empieza a gobernarse, ¿no? Y se empieza a ser gobernado por aquellos que empiezan a gobernar a través de la mentira, y empieza con Brexit básicamente, ¿no? Y después se le suma Trump. Entonces es como una condición de una era, pero para efectos de investigación, pues a mí no me, si te lo diría yo como investigador, pues no me conviene utilizarlo como investigador, porque es un concepto un tanto ambiguo, ¿no? Si yo voy a hacer investigación, pues yo creo que tengo que definir mucho más claramente a qué me refiero en ciertos momentos. Nada más, esa sería mi posición. Que también debo decir, inicia cuando además no solo nos engañan, sino además desechan por tierra pues verdades que creo que son aceptadas por todos. La idea de posverdad se ha asentado mucho en la discusión pública, es muy útil para identificar este entorno saturado de mentiras y de falsedades. Luego hay quien hace predicciones. En la posverdad hay quien dice mentiras por sonso, quien las dice por malintencionado, quien las fabrica de una u otra manera. Hay incluso definiciones de la UNESCO muy útiles al respecto, pero creo que se puede utilizar el término si precisamos a qué nos referimos. Yo por eso he dicho, para mí, posverdad reúne varios atributos. El entorno digital en donde la gente crea estas burbujas de autorreferenciales, la velocidad en la transmisión, la existencia, no siempre, pero con frecuencia, de grupos profesionales dedicados a propalar mentiras y la dificultad para distinguir en vista de la velocidad de la transmisión de estas noticias entre la realidad y sus impostaciones. ¿Qué porcentaje de mala intención tiene la posverdad? Es decir, ¿siempre tiene dolo, siempre es intencional? El hecho de que lo crean y de que estén interiorizados de sus mentiras no hace menores las falsedades que propalan. Son patrañas propaladas por gente que está convencida de eso. Por eso me parece que la intención en estos casos es a lo secundario. Lo importante es reconocer que hay mentiras y que vale la pena enfrentarlas de todas las maneras posibles. Y con esto aludo a otras preguntas. ¿Qué hacemos ante las versiones falsas? Regulación es insuficiente, ya nos explicó Luis Ángel. Autorregulación empieza a desarrollarse, ya nos dijo Juan Manuel. Educación, dice Luis Ángel, es completamente de acuerdo, pero de qué que nos educamos pueden propalarse muchas mentiras. Verificación, nos dirá Daniela, y tiene toda la razón, no hay una solución completa. Hay que identificar el problema y enfrentarlo de todas las maneras posibles. La regulación puede ser interesante siempre y cuando no corra a cargo de un gobierno, no limite libertades. En Europa, la Unión Europea, hay intentos iniciales para discutir el asunto. No es un tema que se pueda discutir desde un solo emplazamiento ni de un solo país. El problema es que hay de pronto ocurrentes o autoritarios, y cuando unos y otros se juntan, la mezcla es muy complicada. Como hoy en día en nuestro país hay una iniciativa, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal, que quiere penalizar la propagación de mentiras en las redes digitales. Pues no va a poder, pero va a causar mucha confusión y va a quitar mucho tiempo. A eso me refiero, y yo creo que Luis Ángel también, cuando digo que hay que tener mucho cuidado con la idea de autorregulación. Solo quería aclarar que la desinformación tiene muchas intencionalidades, ¿no? Puede haber esta que señala el doctor Trejo, de personas que no es un objetivo específico, creen en algo, aunque esté mal, lo creen fervientemente y lo comparten. Pero creo que hemos identificado en la desinformación varias estrategias, ¿no? Distraer la atención es una de ellas, desacreditar a ciertas personas o a ciertos movimientos, deslegitimar y también distorsionar. Entonces, la desinformación, según su intencionalidad, tiene una fabricación distinta y la pueden producir todas y todos, desde agencias de comunicación que tienen por objetivo la campaña de un candidato o candidata, desde personas que pretenden vender una cura falsa para una enfermedad como el COVID-19, con esto, aunque me sigan linchando en redes, hablo del dióxido de cloro. Es decir, quienes tienen una intencionalidad para conseguir un objetivo pueden producir desinformación.
Porque ¿qué pasa? Nos preguntan cuando el que está detrás es una fuente oficial que está dando una información falsa. ¿Qué tipo de postura tienen que tener los medios de comunicación? Es decir, ¿solo hay que replicarlo porque sea una fuente oficial? Adelante. Porque justamente a eso nos dedicamos en Verificado, al análisis del discurso público. Porque aquellos que detentan el poder tienen la obligación de hablarnos con la verdad. Y las y los periodistas también tenemos la obligación de realizar el paso de la verificación antes de publicar cualquier cosa. Entonces, esta es una de las cuestiones más comunes que pueden llegar a sucedernos. Entender que, por un lado, toda persona que tenga voz pública y que tenga un posicionamiento o un poder de accionar, tiene que hablarnos con la verdad y los verificadores estamos para eso. Y las personas que nos dedicamos a la verificación estamos constantemente en la búsqueda de un mundo donde los políticos y las políticas piensen antes de hablar. Pero, por otro lado, está la parte de la responsabilidad de los medios que debe dejar esa práctica constante de la declaracionitis, de hacer una nota con base en la declaración de un funcionario sin contrastar los hechos en la realidad. Y con la experiencia de la mañanera nos damos justamente cuenta cómo, sin importar que sea la máxima investidura en el país, a veces puede proporcionar información que va incluso en contra de la misma información que realizan las dependencias del gobierno. Para poder explicar esto, yo me gustaría pues, retomar el término desinformación, su origen. El término desinformación viene o proviene de una palabra rusa que se llama desinformatia, la cual básicamente fue utilizada pues ya casi a los finales precisamente de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y esta tenía dos acepciones en su momento, que fue ir, digamos, evolucionando con el paso del tiempo. La primera de ellas era la que era del dominio público, que podía consultar la gente, y esa desinformación, como se definía en ese momento, era toda aquella información falsa que simplemente buscaba desacreditar las acciones del gobierno. O sea, en este caso, el movimiento soviético. Esa era la pública y básicamente todo lo que provocaba, todo lo que venía de otras partes y que atentaba, digamos, contra el gobierno, eso era desinformación. Pero tenía una acepción que era de corte privado, o sea, era no público. Y esta precisamente venía en el manual de la KGB, que después de la caída de la Unión Soviética nos enteramos de que existía ese manual. Y ahí precisamente existía esta vertiente de la desinformación, la cual era construida desde el gobierno y desde los altos mandos de la Unión Soviética, y que esta básicamente solamente unos cuantos, inclusive hasta ahí colocaban que a veces ni digamos, el presidente tenía acceso a esa información. ¿Qué autores y obras recomiendan para introducirnos al estudio de la posverdad? Hay una autora estadounidense, Michiko Kakutani, no es trabalenguas, Michiko Kakutani, que fue la crítica literaria más importante del New York Times, tiene un libro sobre posverdad de hace un par de años, creo que está en español. Hay un libro de Lee McIntyre, McIntyri, que se llama Post-Truth, Posverdad, y hay varias cosas. Bueno, en mi sitio blog, que se llama el sitio de Raúl Trejo del Arbre, hay pues una media docena de textos míos sobre el tema. Entonces, existe un sector de la sociedad cada vez más grande que se está alejando de las ciencias. ¿Qué riesgo ven en esta situación? No, yo creo que no. Hay grupos que por razones ideológicas o religiosas o por tradición en sus comunidades creen en mentiras, pero yo creo que al contrario, tenemos una sociedad cada vez más laica en el sentido de que sus apreciaciones del mundo y de la ciencia no dependen de sus convicciones religiosas. Tenemos una sociedad cada vez más informada, falta mucho todavía, pero creo que ahora justamente con la pandemia, las verdades de la ciencia han arraigado tanto incluso que aunque haya desde el poder político recomendaciones que van en contra de las apreciaciones científicas, la gente está comprendiendo y atendiendo a versiones mucho más autorizadas. Estamos ante un triunfo de la ciencia sobre la ignorancia, pero no es un triunfo del todo definitivo. Esto parte de un proceso que sigue en desarrollo. Les quería pedir si querían dar una reflexión final para cerrar esta conversación. Una de mis preocupaciones es que hay es un territorio muy fértil para
para la desinformación, para aquellos grupos que intencionalmente quieren generar mayor confusión. Y es una de las grandes, esa es una de mis preocupaciones que tengo. Es decir, sí creo y lo digo porque es muy evidente, ¿no? Cómo las estrategias en Internet se suben, digamos, ante aquellos que tienen dudas o ante aquellos que son indecisos, ante aquellos pues, que tienen dudas sobre las instituciones y entonces se suman y juegan en contra de las instituciones, juegan en contra de la ciencia, juegan en contra de la libertad de expresión. Y ese es un asunto que a mí me preocupa, ¿no? Entre menos, y no tiene que ver, curiosamente, no tiene necesariamente que ver con los niveles de educación, tiene que ver con algo con algo que ocurre en el mundo. Por desgracia, en México hoy tenemos un gobierno que propala actitudes anticientíficas, que entorpece voluntariamente el avance de la ciencia y que en muchas ocasiones incluso difunde concepciones completamente reñidas con el juicio autorizado de los científicos. Cuando hay restricciones a los presupuestos de la ciencia, estamos ante una operación intencional que parte de la desconfianza en los científicos, cuando, ya dije el asunto del cubrebocas, cuando a pesar de las recomendaciones de los epidemiólogos en todo el mundo, aquí no se tomó una medición completa de la extensión de la pandemia o no se aplicaban pruebas rápidas, estamos ante una decisión en contra de la ciencia. Cuando se dice, y esto es quizá lo más grave, que habrá y ya hay una promoción del, ¿cómo le dicen?, de la ciencia autóctona. ¿Qué es eso? Sinceramente eso no existe. O incluso cuando se está en contra del uso de elementos transgénicos en los cultivos, en contra, y cuando eso lo propaga la directora del CONACYT, en contra de la opinión de los científicos más prestigiados en materia de biotecnología en México y el mundo, estamos ante un retroceso muy lamentable de la ciencia que nuestra Universidad Nacional tiene que discutir y enfrentar con mucha mayor exigencia de lo que lo he hecho hasta ahora. Muchas gracias. Creo que en este contexto, creo que todas las personas que estamos acá aportamos distintos puntos de vista desde nuestra trinchera y como lo señaló el doctor Trejo hace unos momentos, el ataque a la desinformación no puede ser solamente un eje, ¿no? Tiene que ser la educación, la regulación, etcétera, ¿no? Tiene que ser mucho más allá. En el caso en el que yo me quiero concentrar es en el tema del consumo informativo. Creo que las personas también debemos empezar a ser responsables con nuestro consumo informativo y empezar a dudar un poco más, no tanto de los medios o no tanto de los políticos, sino aplicar un consumo informativo en el que podamos hacer un ejercicio de contraste, hacer más curiosas y curiosos realmente de las cosas, comparar, contrastar, incluso en algunas ocasiones hasta observar medios o tribunas que no sean del todo de nuestro gusto para poder contrastar realmente lo que se dice en todos lados. Pasar un poquito del comparto por si las dudas a por si las dudas no comparto. Primeramente, agradecer pues, a todos mis colegas precisamente este debate que es muy enriquecedor. Por supuesto, agradecer también a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por este tipo de espacios. Y bueno, en general, pues yo quisiera cerrar con algo que voy a tratar de sintetizar de las diferentes intervenciones que tuvimos aquí. Y con ello, pues bueno, yo dejo a la reflexión esto. Es la primera vez en la historia de la humanidad que todos nosotros, o sea, todas las personas, tenemos la posibilidad de expresarnos en el espacio público mediante un medio de comunicación. Es la primera vez. Antes no podíamos hacerlo, en el sentido de que antes no todos podíamos escribir en el periódico, aunque todos quisiéramos, sería un periódico interminable, o sea, no podría existir, digamos, un tiraje de ese tamaño si todos escribiéramos. Lo mismo en la radio, no todos podríamos tener un espacio en la radio o un programa de radio para poder externar públicamente nuestra opinión. Igual en la televisión, no podríamos tener esto.
Por lo tanto, estamos en una etapa en la cual pues debemos de estar por una parte muy felices, porque tenemos por primera vez en la historia de la humanidad un medio que es Internet, que es un conjunto de muchos otros medios, y en la cual pues podemos externarnos abiertamente y públicamente pues los diferentes individuos que tengan acceso a este medio de comunicación. Con ello conlleva no solamente la responsabilidad de los emisores en ese sentido, o sea, los gobiernos, los medios de comunicación, las empresas, etcétera, etcétera, sino que también conlleva una responsabilidad que recae también en el ciudadano, en el usuario de estas redes sociodigitales y por supuesto de Internet. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con eso nos quedamos con algunas reflexiones, bueno, muchas reflexiones y algunas preocupaciones, creo yo también, sobre todo en este contexto de proceso electoral y sobre todo con la corresponsabilidad, ¿no? Tanto de los que consumen, de los que emitan la información y de todos nosotros que formamos parte de este entramado de la sociedad. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias a Político MX que hace posible estos diálogos que enriquecen el proceso electoral y que ayudan a la reflexión, y muchísimas gracias a los ponentes.